Desarrollo con SharePoint 2010, el servicio de conectividad de datos profesionales, utilización de servicios web para crear tipos de contenido externo. El servicio de conectividad de SharePoint permite la utilización de servicios web. En este vídeo vamos a ver cómo se puede crear un servicio web para utilizarlo y crear un tipo de contenido externo. Estamos utilizando una base de datos llamada Zoológico, que tiene una sola tabla en donde hay algunos animales definidos con unas cuantas columnas que definen sus propiedades. Iniciamos Visual Studio 2010 y creamos un proyecto nuevo del tipo web, servicio web. En el código del servicio web comenzamos creando una nueva clase para definir las entidades que reflejan la estructura de de SQL, de la base de datos que vamos a utilizar. Las entidades no son más que propiedades de la clase. Y como son propiedades de lectura y escritura, tienen que tener un get y un set. De hecho, las entidades no son más que iguales a las definiciones de las columnas en la base de datos. Finalmente, la propiedad, la entidad del continente. Una vez tenidas las entidades definidas, vamos a crear un método privado que devuelve una lista genérica basada en la definición de los animales. Este método va a crear una consulta hacia la base de datos que devuelve todos los elementos, todos los records en la base de datos. Creamos una variable local del tipo lista genérica que recibe todos los animales. Para utilizar SQL necesitamos tener una directiva using hacia System Data y otra hacia System Data SQL Client. Y ahora podemos utilizar los métodos de SQL. Como primera medida creamos la conexión. Con la cadena de conexión hacia SQL, en donde se indica el nombre del servidor, el nombre de la base de datos, y el tipo de seguridad que se va a utilizar.
Luego creamos el comando que se va a enviar hacia la base de datos, que en este caso es una consulta diciendo que queremos todos los récords que se encuentren en la tabla de zoológico, utilizando la conexión que hemos definido anteriormente. Abrimos la conexión hacia la base de datos. Creamos una variable de lector de datos, ejecutando, y la rellenamos ejecutando el comando, la consulta de la base de datos, y luego con un bucle leemos todos los elementos, todos los récords que nos ha devuelto la base de datos, y los vamos agregando a la lista genérica de animales que hemos creado en el primer renglón de la rutina. Así, por ejemplo, le asignamos el identificador del animal al valor que se está leyendo en este momento de la serie de récords que vienen de la tabla de SQL. Algunos parámetros hay que convertirlos al tipo de valor apropiado, como por ejemplo si es un integer, pero el nombre del animal es una cadena que tiene el mismo valor en las entidades. Y por último, el último valor de las entidades, que es el continente, que también es una cadena. Agregamos los valores a la lista genérica. Y después de leer todos los elementos, todos los récords de la base de datos, cerramos la conexión con la base de datos y devolvemos la lista genérica de la rutina. Ahora vamos a crear una segunda rutina privada local para agregar animales en la base de datos. Esta rutina recibe como parámetro un objeto del tipo animal que contiene todas las propiedades del animal. Creamos la conexión de nuevo con la cadena de conexión hacia la base de datos.
Luego creamos una variable que va a contener la consulta que vamos a enviar hacia la base de datos. En este caso vamos a insertar un elemento en la tabla del zoológico y vamos a enviar los valores de estas columnas. Y los valores de cada columna vienen definidos en el parámetro de entrada de la rutina misma. Creamos la conexión, el comando para la base de datos basado en la consulta y la conexión. Abrimos la conexión con la base de datos. Enviamos la consulta. Y finalmente cerramos la conexión de nuevo. Los parámetros que son cadenas en la consulta tienen que estar rodeados de cuotas sencillas. Teniendo listos los métodos privados que vamos a utilizar luego, creamos los métodos web, que son los que van a servir de comunicación con el mundo exterior. Primero creamos un método web para devolver un solo animal, que recibe como parámetro el identificador del animal. Para devolver un solo animal vamos a utilizar el método privado que acabamos de crear para devolver todos los animales, y con un bucle vamos leyendo todos los animales hasta que encontramos el que estamos buscando por medio de su identificador. Esto no es una forma efectiva de hacerlo. Se puede crear un método específico que devuelve con una consulta directamente desde la base de datos el animal que queremos o el récord que queremos, pero esto es solamente un ejemplo de cómo se puede hacer.
Creamos otro método web que nos va a devolver la lista completa de animales. Y en este caso es simplemente llamamos la rutina privada que examina la tabla de la base de datos y devuelve todos los récords que encuentre en ella. Luego tenemos el método para insertar un nuevo récord en la tabla de la base de datos. Que de nuevo lo que hace es utilizar la rutina privada que acabamos de crear para insertar un récord en la tabla. Toda la lógica del servicio web está listo. Vamos a probarlo, que realmente funcione como queremos. Tenemos los tres métodos. El método de dar listas entrega en formato XML todos los elementos. Y también el de encontrar un solo animal, damos el identificador y nos devuelve un solo animal. El siguiente paso es crear dentro de Internet Information Server el servicio web. Creamos un nuevo sitio indicando el nombre, la ruta en donde se encuentra el software, el web server, service, y un puerto que no tenga conflictos con el resto de instalación en el servidor. Hay que configurar el grupo de aplicaciones para que la identidad del grupo de aplicaciones tenga suficientes derechos para acceder a la base de datos. Y también que utilice el Framework 4 de .NET. Podemos comprobar que el servicio web funcione dentro de IIS y que funcione con el nombre del dominio o del servidor. Y copiamos la dirección porque luego la vamos a necesitar para crear el tipo de contenido externo. Ahora desde SharePoint iniciamos SharePoint Designer en el sitio donde queremos crear el tipo de contenido. Creamos un nuevo tipo de contenido asignándole un nombre. Y creamos una conexión, esta vez basada en un servicio de web service. Utilizamos la dirección del web service que acabamos de crear. Y SharePoint Designer hace contacto con la base de datos utilizando el servicio web. Vemos que tiene los tres métodos web que hemos creado.
y ahora hay que configurar cada uno de los métodos para que realice la operación indicada. El primero es para crear un nuevo récord. Hay que configurar algunos parámetros. Luego para la operación, para leer toda la lista. Donde hay que definir el identificador. Y finalmente la operación para leer un elemento, donde definimos el identificador también. Teniendo definidas las operaciones, se guarda la información en SharePoint, en las bases de datos, se configura SharePoint automáticamente y creamos una nueva lista, una lista externa, basada en este tipo de contenido externo. De regreso en la interfaz de usuario vemos que hay una nueva lista que se conecta por intermedio del servicio web. Podemos ver cada uno de los elementos. Podemos ver toda la lista. Podemos agregar un nuevo elemento. Y comprobamos en SQL que en efecto el elemento ha sido agregado.